El 10 de marzo del año 2005, una noticia proveniente de Argentina nos sorprende. Ese día, el hombre más buscado de Chile es detenido. Tras casi 15 meses de investigación periodística, un equipo del programa Contacto de Canal 13 logra dar con su paradero. Se trata de Paul Schaeffer, prófugo de la justicia desde 1997, acusado de abuso sexual de menores y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colonia Dignidad. Pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia. En las sombras manejó los hilos de una poderosa red de protección y así logró zafarse de las acusaciones en contra de él. Por abusar sexualmente de niños, por el secuestro y desaparición de presos políticos, por imposición de trabajos forzados, explotación y defraudación de aquellos colonos a quienes habría mantenido drogados trabajando como esclavos. Parecía una figura imbatible, todopoderosa, el hombre más buscado de todo Chile, el amo y señor de Colonia Dignidad. Haber llegado al paradero de Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile, un equipo periodístico de Contacto, antes que la propia justicia, es notable. Pero este es un criminal fugado de primera magnitud. Es como si el Washington Post hubiera encontrado a Osama Bin Laden. O sea, es una locura. El reportaje o el golpe periodístico a lo mejor más importante de tu carrera puede ser la detención de Paul Schaeffer. ¿Cómo fue que llegó ese dato original que te permitió conseguir ese logro? Yo había hecho este reportaje de Sakarat y en ese reportaje conocí a un abogado que se llama Hernán Fernández que trabajaba con los casos de abuso sexual infantil. Nos juntamos en un café y me dijo, Carola, puede que sepa dónde está escondido Paul Schaeffer. Y yo dije, ya, ¿y dónde? Lo más probable es que sea en Argentina, en Buenos Aires. Y yo le dije, Hernán, Buenos Aires es gigante. ¿En qué parte de Buenos Aires? No sé. Pero un datito, algo. No sé. ¿Y qué hacemos? Vamos. Tras algunas reuniones, el 12 de enero de 2004, Carola Fuentes y Hernán Fernández, junto a un camarógrafo, toman un avión para viajar a Argentina. Solo saben que el prófugo alemán podría estar en Buenos Aires. Un policía había viajado antes que nosotros y había hecho este informe que llegó a mis manos. Ese policía se lo pasó a un juez en el Maule y ese juez no le dio la posibilidad de seguir investigando, por eso es que ese policía frustrado le entregó esta información a Hernán y le dijo, Hernán, páseselo a la periodista. Y en esa carpeta había información maravillosa. Estaban, por ejemplo, todas las fechas de entrada y salida de los que podían ser los guardaespaldas de Schaeffer. Esta información valiosa que confirma que hay un guardaespaldas de Schaeffer en Argentina puede ser el hilo de una madeja. Este es el alemán que estamos buscando, este es el alemán de las fotos. Ya baja, 1, 2, 3, abajo. Ya, basta, Raúl, por favor. Ya tenemos N. Carola y Raúl confirmaban emocionados que una de las pistas había resultado exitosa. Estaban observando con el zoom de la cámara a uno de los colonos que había desaparecido en la misma fecha que Paul Schaeffer y que, según la información que manejaban, era uno de los miembros del círculo de confianza y ex jefe de seguridad del mismísimo Paul Schaeffer. ¿Qué descubriste de Paul Schaeffer, de sus crímenes y de Colonia Dignidad? Una organización criminal, en primer lugar, porque domina mediante el miedo, la fuerza, la violencia, a un grupo de personas que no se pueden revelar. Tras 3 meses de investigación en Chivilcoy, es necesario idear un nuevo plan para poder vigilar a los alemanes de cerca, sin delatarse ni levantar sospechas. Había que confirmar si Schaeffer estaba efectivamente en el fondo la solita. ¿Por qué este hermetismo? Porque teníamos miedo que se filtrara la información. Schaeffer había logrado escaparse porque tenía una red de protección enorme y poderosa. Y si alguien sabía que nosotros íbamos a viajar a buscarlo con un dato más o menos concreto, corríamos el riesgo de que le avisaran y se escaparan. Por lo tanto, tenía que ser en el más absoluto secreto. Por fin, y después de 6 meses de investigación, estábamos a punto de conocer en persona a uno de los alemanes del grupo que creíamos había estado protegiendo por todos estos años a Paul Schaeffer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Un supervisor nuevo? Sí. ¿Diga eso, sí?
A ver. Friedhelm. Friedhelm Seidner Bonau, el mismo hombre que según los ex colonos no se había separado del lado de Paul Schaeffer en sus últimos días en Villa Baviera. Y en junio o julio de ese año, con Hernán empezamos a buscar apoyo, porque nos dimos cuenta que solo no íbamos a llegar a ninguna parte, pero era muy vulnerable todo el sistema policial argentino, porque era muy corrupto, entonces no era llegar tampoco a la policía y pedir ayuda. Y allí entonces llega Salvador Bellusi. Él fue capaz de acogernos, de aceptar nuestras condiciones. Nosotros no confiábamos en él al principio. Bueno, y cuando estábamos ahí, le dijimos al policía, bueno, nosotros tenemos una investigación de varios meses ya. El abogado nos pidió que lo acompañáramos a la oficina de Interpol en Buenos Aires. Días antes, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales habían escuchado en silencio lo que Fernández les contaba, que habíamos descubierto la dirección donde se escondía Paul Schaeffer en Argentina. Fue así que les contamos acerca de nuestra investigación y les mostramos fotos y videos que avalaban nuestros descubrimientos. Y se la compartimos. Entonces hicimos como la inducción. Dijimos ya, esta es María Strebe, la enfermera de no sé qué. Este es Peter Schmidt. Este es Felipe, que en verdad se llama Friedhelm Seidner. Entonces con las fotos, los modus operandi de ellos, el rol que cumplía cada uno, las patentes de los autos, las fotos aéreas de la Solita, entregamos toda la investigación. Ellos lo que tenían que hacer era ver si Schaeffer estaba o no adentro para que les dieran la orden. Y fue en marzo que me llamó un día, yo ya estaba en Chile, y un día recibo el llamado, Salvador me dice, Carola, parece que lo tenemos, viaja. Los efectivos de Interpol Argentina habían llegado hasta aquí siguiendo a Peter Schmidt, quien había viajado la tarde anterior desde la hacienda La Solita, primero en bus y luego manejando una van Mercedes-Benz roja que estaba estacionada en la ciudad de Luján, a mitad de camino. Habían seguido a Peter, que había salido en su camioneta y había llegado a un lugar en el que nadie sabía que existía, que se llamaba Tortuguitas, que era un poblado cerca de Buenos Aires. Y a todos nos dio la tinca de que ahí era. A las 3:25 de la tarde del 10 de marzo del 2005, 30 policías argentinos a cargo del subcomisario de Interpol, Salvador Bellusi, se preparaban para entrar a la casa que en los suburbios de Buenos Aires habitaba Peter Schmidt Spinti. ¡Abra, policía! Veo ya a los colonos con las manos arriba, encañonados por la policía, y mientras estaba en esto viene el jefe de Interpol, Salvador Bellusi, y me dice, Carola, tenés que ver esto. Y yo lo primero que pensé, dije, chuta, Schaeffer está muerto. Tras recorrer la casa lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. Y ahí lo veo en su cama, acostado, un viejito. Yo siempre he creído que lo doparon porque estaba súper, súper tranquilo. ¿No estaba actuando? Puede haber estado actuando, no lo sé, era tan malo y tan perfecto que quién sabe lo que estaba haciendo. 3 horas después sacaron a Schaeffer y sus encubridores para llevarlos a Buenos Aires. Todos callados, asumidos. Señor Schaeffer, ¿puede hablar? Señor Schaeffer. No me dio rabia contra él, me dio rabia contra el sistema que permitió que esos crímenes se cometieran y que hasta ese minuto hubieran sido impunes. Me refiero al sistema policial y judicial chileno, a la protección política que tuvo Schaeffer, a los medios de comunicación que no hicieron la pega cuando deberían haberla hecho, mucho antes que nosotros. Extra de Tele 13.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Buenos Aires, donde está nuestro enviado especial Jorge Hans y la periodista del programa Contacto de Canal 13, Carola Fuentes. Así es, Mauricio, estamos exactamente frente a la división montada de la Policía Bonaerense, donde en estos momentos exactos permanece ahí en el segundo piso, en la dependencia correspondiente a Policía Internacional, Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile en los últimos 10 años. Aparentemente, Carola, tú decís que podía estar drogado con algún tipo de calmante, pero no reaccionaba a ningún estímulo, ¿no? Bueno, él efectivamente, nuestra investigación arrojó durante el año pasado que él ha sufrido bastantes enfermedades, operaciones, intervenciones, y su estado de salud era bastante crítico, sobre todo en los últimos meses. Escucha, señor Schaeffer, ¿sabe lo que le está pasando? El Schaeffer habría más de 26 niños chilenos que habrían sido abusados por usted. ¿Qué responde eso? ¿Qué tiene para decir a los padres? Es una herida abierta que sigue sangrando, que sigue causando mucho dolor a las víctimas, y lo que es peor, ante la indiferencia, la indolencia y el incumplimiento de los deberes del Estado de Chile y del Estado alemán, porque lo que ha hecho Alemania, si bien es algo más que Chile, es aún muy insuficiente. Bien dicho, la justicia tarda pero llega, se aplica en este caso. Creo que ha sido muy importante la pertinacia del gobierno para lograrlo. La colaboración en este caso de las autoridades argentinas. Presidente, ¿qué le parece que finalmente sea una investigación periodística y que no policial la que hay con el paradero ahí? Estamos viendo las razones por las cuales esto se ha logrado. Para mí el reportaje Paul Schaeffer fue importante porque permitió simbólicamente decir no hay personas impunes para siempre. Zu schweigen, sich nicht zu beschuldigen. Einen Familienangehörigen oder eine Person, die von ihm angegeben wird, für die chilenische Kriminalpolizei. Chilenische. Pero fue muy traumático, tuvo muchas secuelas en mí emocionalmente hasta el día de hoy. Me da mucha pena los colonos. No es un reportaje del que yo me sienta orgullosa, la verdad. Es un reportaje que me habría gustado no tener que hacer.